Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 6. Capítulo 74 aquí en Gordo Podcast, un podcast sobre Fat Records en español, donde vemos en cada capítulo una banda de Fat, no importando si tiene una discografía extensa o no. Y el o no es el caso de hoy, pero primero, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo va el frío? Aquí esperando el aguacero. Le han dado tanto color con que se viene la full lluvia y todo el show, así que aquí estamos, pero todavía como que no pasa nada, po. Vamos a ver qué onda, po, a ver cómo estamos. Yo me acuerdo cuando vivía en Santiago, iba en el colegio, como yo vivía en Gran Avenida, en San Miguel. Entonces mi colegio quedaba en Gran Avenida. Y cuando llovía así mucho, estaban todas las calles inundadas, po, weón. Y como que había un viejo así Que te cruzaba. cruzaba, weón, como en un carrito, weón. Sí, ¿Viste esa bueno, weá o después, no? sí, yo me Sí, crucé varias veces al metro en esos carritos, pero también descubrieron algunos pillos que los mismos ya. hueones tapaban los alcantarillados para que se juntara agua Claro, pues el negocio. una oportunidad de negocio, po, obvio, Sí, pues, weón. y Sí, usar el porque tenías que carrito. pagarle propina, ¿o no? Era como por propina, ¿o Sí, no? Los no, y viejos que te cruzaban. algunos tenían tarifa, 500 pesitos, tenías que andar con, Weón, que tenías la que weá tener barta, monedita. weón. La Siempre hay weá una Barça, oportunidad de weón. negocio en todos lados, amigo, uno nunca sabe. Sí, sí. Qué cuático, weón. Ya, pero bien, pues, aquí con harto ánimo, esperando este capítulo. Un capítulo donde, claro, tú dijiste entra en la categoría de un disco en la historia de Fat, pero ya hemos hecho capítulos de bandas que tienen un 7 pulgadas, aquí tenemos un disco entero, por lo menos, ¿o no? Por lo menos, sí, pues y al final es también pagarle un tributo a bandas y a discos que estuvieron en la historia de Fat y que nos gustan y por qué no. Seguramente va a ser un capítulo un poquito más corto, eso era como la dinámica pensada de hoy. Así que, spoiler alert, para el próximo también tenemos uno parecido. Vamos. Y nada, así vamos andando en la discografía. El último especial también fue un especial bastante comentado por alguna gente que lo estaba esperando. Para los más nerds, ¿no es cierto? Ryan Green comenzaron al tiro a comentarnos. Nos llegaron algunos comentarios, obviamente. Vamos, a ver, ¿qué Armando dice la gente? Torrealba, desde algún lugar del mundo que no sabemos, escondido. Desde el Señor de los Anillos. Sí. Inviten al especial de portadas feas. Obvio, obvio. Ese especial de portadas feas tiene que ser con Carlos y Armando, no puede ser con ninguna otra persona. Sí, tiene que ser con invitados y en vivo y video y todo, para que O se... quizás podríamos invitar también a un diseñador que haga portadas feas. Puta, ahí hay varios. Sería buena, Ahí ¿no? hay varios metidos en el saco, pero bueno, es parte del cronograma que tenemos preparado para esta temporada, especiales, así que ahí vamos a estar conversando con los amigos para ver si nos acompañan en esas portadas feas que lo venimos diciendo hace mucho rato igual. Yo Sí, creo que hay que hacerlo ya. Este año esta tiene que temporada salir. viene. Esta Sí, temporada viene, obviamente, bien. sí. Luis Vaca nos dice, en España hay una banda que se llama Los Masturbados, que sacaron un álbum que pasó por las mágicas manos de Ryan. El álbum se llama Recuerdos de Lactancia, discaso. Weón, lo escuché, de hecho. ¿Sabes que el nombre de la banda lo había escuchado, obviamente? Ya. No sé, weón. Lo escuché, suena súper bien producido y todo, pero no me llamó mucho la atención. Pero lo dejo ahí, quizás a alguien le gusta. Claro, seguramente Ryan Green ni cachaba lo que están. ¿Cómo se llama el disco? No, pues, ni la Él banda, pues, trabajó, weón. él trabajó nomás. Él Sí, pues, trabajó. weón. Espero que no lo haya hecho todo a mano ahí. Sonó feo eso, amigo. Bueno, Ya, pero bueno bien, bien. por el dato. A propósito de datos, Jorge dice: Hola, soy colombiano y recomiendo Oh. a estas bandas: Shakira, Juanes. No, mentira. No, recomiendo estas bandas y nos puso una lista de bandas que las voy a leer tal como se leen para que la gente las vea, las escuche, ¿por qué no? Claro, Bueno, ¿por qué voy a no? escuchar algunas. Dice La PM, Forrest Gump, Bancarrota con K, Código Rojo, Pepe Bocadillo, buen nombre. Buen nombre. In Years to Come,
Reacción en cadena, Revival, Steps, Ceguera, Escara, Strike. Hay una banda brasileña también que se llama Strike, que es como New Found Glory, así. El Maquinista, son muchas. Aguante Gordo y aguanten las bandas locales. Grande Jorge, por darnos esos tips. Sí, yo ayer estuve leyendo los comentarios y también caché que nos habían recomendado un buen lote de bandas, así que bueno, el que le interese, bien, vamos a darnos una vuelta nosotros por alguna, a ver qué onda y a ver si las vamos comentando. Está entrete. Sí, así que no, bacán. Nos gusta siempre eso que comenten. En la publicación también mucha gente comentó, algunos nos pusieron muchas gracias, buena, maestro, el productor de Let's Talk About Feelings, obviamente. Así que eso. Mira, Patricio nos comentó que él estaba escuchando el capítulo por YouTube Music y de repente después no estaba. Y yo me di cuenta que había que, como que no funciona automática la cosa, como que tengo que siempre, video por video, como ponerlo en público. Sí, más que se sube solo, pero tengo que poner como liberarlo, ¿cachai? Así que para la próxima voy a hacer eso cuando libere el para que no quede como privado. Exacto, así es. Bien, bueno, vamos aprendiendo con todo esto también, pues si todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo, sí. A propósito de nuevo, ¿viste el nuevo producto que se viene? Puta, weón. Fat Mike, para con tu weá, por favor, Fat Mike. Ya basta, loco, ya basta, weón. Basta. ¿Qué más quieres? Es poco y nada lo que he visto, porque parece, tengo como silenciado el weón, parece, weón. Porque de verdad que me tiene como ya colapsado, weón. Bueno, ahora sacó un whisky, pues, weón. De eso está hablando Mati, weón. Entonces, sí. Es como ya, weón, loco. Me gustaría probarlo, sí. Me gustaría probarlo igual, pero como para huevear nomás. Sí, o sea, si me lo dan, sí, pero weón, comprarte esta weá se llama Fatty. Fatty, el nuevo whisky de Fat Mike, Bottom Shelf. Yo no conozco mucho de whisky, así que no sé, porque es como un mercado así muy de nicho, ¿no? También. Sí, para coleccionistas y todo. O sea, claro, pues bueno, hay un mundo relacionado al whisky. No, yo también, no. He probado, pero tampoco soy muy fan. A mí déjame la piscola, hermano. Weón, estoy leyendo la wea ahora y no es un whisky, weón, es un vodka. Mira, ni siquiera un whisky, la wea más kuma todavía. Bueno, es sabido que este weón es bueno para tomar vodka en sus presentaciones en vivo, así que sí. Por ahí yo creo que eso tiene más sentido. Los gustos vienen... Y viene con un jugo capo de naranja, weón. No. Weón, estoy viendo las cosas. ¿Cómo se llamaban esos personajes? Los capos, no sé, weón, no me acuerdo. ¿Te acordáis que habían una Mike Naranja? Mike Naranja, Cico Limón, es seco para el balón, se preparó y entró a la selección. Hay uno, el de manzana, ¿cómo era el de manzana? No me acuerdo de Eugenio Frambuesa, es genial. Con su computador no hay nada igual. Claro, ¿viste? Si había el nombre, güey. Sí. Bueno, la botella cuesta $37. Hay un bundle de $90 por 3 botellas. Así que no sé. Si es que hay alguien. Amigo, para. Tiene una etiqueta ahí fea, pero yo creo que debería parar, weón. Para. Sí, weón. Ya es mucho. Es cada 3 meses saca una weá, no sé. A mí lo único que me interesa es el documental. Eso lo quiero ver. Vi que en Europa anunciaron una primera screening en el festival Pan Rock Raduno en Italia. Sí, caché también. Que es este finde, así que me lo voy a perder, obviamente, pero espero que llegue a Alemania de alguna forma. Va a llegar primero que acá también. Así que, nada, pues, grábalo en video con el teléfono. Sí. Así que... No apoyes la piratería. Exacto. Así que nada, bien, súper bien para
para la gente que puede ver ese documental. Para los demás, pueden pensar si es que quieren comprarse un vodka de Fat Mike y tomárselo en la casa o no. Así que eso. Ay, Fat Mike. Oye, ¿escuchaste el último disco de Bones in Souls por casualidad? ¿Sabéis qué? Se me olvidó. El otro día lo pensé porque estoy escuchando mucho Don't Buy Low en el último tiempo porque sí, ¿Ya? nomás, por ninguna razón ¿Ya? me dieron ganas de escucharlo. Y estaba pensando el otro día, algunos temas se parecen a Bouncing Souls, algunos se parecen a un poco a HSO y obviamente a All. Ujú. Y me acordé que habían sacado un disco nuevo y lo guardé, pero no lo he escuchado. Pero cuéntame. The Bones in Soul debe ser la banda menos arriesgada en la historia del punk rock, porque sus discos son no cambian su fórmula, Sí, y lo más interesante es que les funciona, porque el disco está muy bacán, weón. sí. Está muy bueno. Entonces, mantienen su esencia, mantienen su fórmula, y eso les funciona en cada disco y en cada canción que sacan, po. Así que, aprobado. Bacán, bacán. Hay que verlo. Oye, ¿quién te está mandando mensaje? La Sin. La Sin. Apúrate, te puso. No, cállate, me dice. Están hablando tontera. No, si dan la afuera, no está acá. Partimos, ¿no? Partimos a lo que vinimos. A lo que vinimos, hermano. Exacto. Y a lo que vinimos es Zero Down. Zero Down, una banda, y hacemos el link con el capítulo anterior, producida por nuestro amigo Ryan Green, y que es como una banda un poco de All Stars, de alguna forma, digamos así, de gente que tocaba en otras bandas, pero es más conocida por ser el proyecto personal de Jim Cherry, persona muy importante en la historia de Fat Records, por ser el primer bajista de Strung Out, por ser el bajista de Pulley, y porque tiene alguna historia que la vimos en el capítulo de Strung Out. Y Zero Down es una banda que alcanzó solo a sacar un disco el año 2001 que se llama With a Lifetime to Pay por Fat Records. Así que eso. Y hablando de Don't Buy Low, también tiene un integrante de Don't Buy Low. Está todo unido. Y nada, no sé cuáles son tus primeras impresiones de la banda en general, que tampoco tiene una historia tan grande, pero... Sí, mira, yo creo que siento que esta banda, hay mucha gente, bueno, que sigue el sello y que sigue toda esta movida, que las conocen como por nombre nomás, ¿cachai? Pero aún así, siento que es una banda que todo el mundo le tiene mucho cariño. Bueno, vamos ahí a entrar un poco más en la historia, porque solo editaron un disco, estuvieron activos muy poco tiempo, por lo Exacto. mismo. De ahí vamos a ir contando las razones. Da la sensación de que tampoco nunca tuvieron tanto tiempo para consolidarse. No, estuvieron activos desde el 2000 al 2002. Eso fue ¿Cachai? la carrera. Muy poco. Es muy poco. Y el disco del que vamos a hablar hoy, yo creo que debe ser uno de los discos más subvalorados del sello. Seguramente siendo porque poca promo también. Porque la banda no era activa. Duró muy poco toda la historia, entonces no había mucho que hacer tampoco. Bueno, ahí ahora vamos a entrar un poquito en la historia y vamos a contar las cosas que pasaron. Exacto. Zero Down nació como un proyecto de All Stars, como decíamos, como de banda, de integrantes de otras bandas, ¿no es cierto? Como un supergrupo, silencioso un poco dentro del universo Fat por lo que vamos a hablar al final. Pero Jim Cherry, su líder, había sido el bajista fundador de Strung Out desde el 89 y dejó la banda en el 99. No sé si se acuerdan de la historia que contamos en el capítulo Strung Out, cómo Strung Out llega a Fat Records. Es por gracias a Jim. Claro, por la alfombra. Exacto, porque Jim trabajaba en una empresa que instalaba en alfombra y hizo como un trato con Fat Mike. Le dijo, te voy a instalar toda la alfombra en tu casa y tú fichas a mi banda. Fíchame. Fíchame. Yo creo que debe ser una de las mejores historias de fichaje, junto con la de Get Dead. La de Strung Out debe ser la mejor, güey. Sí, imagínate. Y bueno, Strung Out se volvió una banda importante en el universo Fat, pero por algunos problemas también que tuvo Jim ahí, dejó la banda. Y dejó la banda yo escuché hay un podcast en YouTube que es de hace como 2 años, que es una entrevista a la ex esposa de Jim Cherry,
donde ella cuenta que Jim se llevaba muy mal con Jordan, el baterista de Strung Out, y que se habían agarrado Ajá. muchas veces a golpes. O sea, eso no era tan visible, pero se Su llevaban combo. súper mal. Sí, súper mal. A pesar de que tenían como una complicidad musical igual, porque son los dos mentes de la banda, por decirlo. Claro. Así que... Qué heavy que estas cosas empiecen a salir a la luz tanto tiempo después, igual. Claro, Como claro, que, bueno, es que... o sea, claro, uno respeta un poco el silencio del círculo más cercano de las razones y culpables casi, entre comillas, Sí. ¿cachai? Hay una historia también que Fat Mike cuenta, que Jim lo llama por teléfono, que se iba a suicidar, ¿te acordáis? Sí. Lo cuenta en el documental también, ¿o no? En el documental. Entonces, era una persona que atravesaba un montón de tipos de problemas, weón. Sí, es verdad. Y claro, estos detalles, venir a conocerlos tantos años después, igual me parece un poco freak. Sí, para la gente que le interese más puede buscar ese podcast. Parece ser que no solo por las alfombras, pero Fat Mike como que le tenía mucho cariño a Jim. También por eso Sí, claro. fichó Claro a que esta sí. banda también. En paralelo, siempre haber sido, digamos que Jim, ¿por qué salió de Strung Out? Quizás puede haber sido por esas malas vibras que habían, pero la versión oficial y la que él cuenta en entrevista al menos es que él no estaba muy de acuerdo con ese giro un poco más al metal que estaba Claro. tocando Strung Out, que él era como más punk rock y él impulsaba más eso y como no estaba muy de acuerdo con eso, y ahí hubieron muchos conflictos donde él al final decide dejar la banda. Y Sí, pues. en paralelo ya había empezado Pulley, un Pulley que es una banda en otro sello grande que es Epitaph, y había estado en su debut en el Steam Drive Engine hasta el disco ese, el tercero, que sale como un Chucky así como con los garabatos, que no sé cómo se llama ese Claro. disco. ¿Se llama Dale, Pulley yo lo o los conozco como garabatos? yo lo digo los garabatos también. Sí, yo también le digo eso, el de los garabatos, que es el tercero, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, digamos que por el lado de Strung Out tenemos discos como Twisted by Design, por el lado de Pulley discos melódicos. Se nota que es un guitarrista melódico, y bueno, un bajista, pero él como compositor también hacía los temas. Y de hecho cuenta que después de dejar Strung Out se tomó como un año sabático, y un día estaba así como en su casa haciendo nada y se puso a tocar la guitarra, y en 3 horas ya tenía 3 canciones. ¿Sabéis qué? Mira, yo aquí el comentario que voy a hacer es súper personal. Sí. Aquí no quiero herir ningún tipo de susceptibilidades, pero Excepto los fans de Strung Out. Excepto los fans de Strung Out seguramente. Pero yo a Jim encuentro que es un guitarrista genial, weón. Genial. Porque coincide con que es responsable de las guitarras de mis 2 discos favoritos de la banda menos favorita que tengo. ¿Cachai? Que es Strung Out. Sí. Entonces tú decís, puta, estoy con él en el hecho de que le haya molestado, que no haya querido participar en la banda con esta weá tan metalera, weón. Porque a mí me pasa lo mismo con la banda, ¿cachai? Sí. Claro, entonces, yo también. Con Pulley me pasa lo mismo también, que claro, ellos no entran como en el metal, pero en los discos que participa, puta, weón, son mis favoritos también. Sí. ¿Cachai? Yo creo que también por eso es muy querido Jim, y es como se volvió un poco como la leyenda, a pesar de que mucha gente después de su muerte como que se le endiosa un poco más de lo que... No, claro, pues después de la guerra, vos cachai, pues. Entonces, y al final los muertos todos eran buenos, pues, weón, ¿cachai? Exacto. Y hay cosas que uno no sabe, pues, weón. Hay Sí. cosas que uno no sabe. Entonces aquí nos estamos enfocando básicamente en su carrera y en los discos y en las apreciaciones que tenemos nosotros, pues, weón. Exacto. Y eso nos lleva a que Strung Out, después de esos 2 discos, haya hecho pura mierda, weón. Pura basura. No, mentira. Tienen temas buenos. Sí, no, estoy weyando nomás. Sí. Oye, para entrar un poco en la historia de los otros integrantes también, el baterista Milo Todesco venía de la banda que acabo de hablar, Don't By Law, que es, para la gente que no conoce, es la banda de Dave Smiley, que era ex-All, ex-Tag Nasty. Entró Todesco a Don't By Law el 98-99 junto a un bajista que se llama Keith Davis,
y que entran como en la etapa post-Epitaph. Cuando se van de Epitaph, ya los discos más conocidos, Punk Rock Academy Fight Song. ¿Cómo se llama el otro rojo que donde sale el tema ¿Cómo se del llama? Pancorama? Ese tema es El clásico. Pancorama. ¿Cómo se llama el tema? Se llama como... No Equalizer, No, esa ¿cuál es la es? canción. Sí, esa es la canción. Esa es la sí. canción. Sí, esa es la Esa canción. Sí, pero el disco... El disco rojo de Don Bailó. Es muy bueno, el disco rojo. Sí. Y el disco que sacan después por Go Card Records se llama Fly the Flag. Entonces ahí es donde entra y es un baterista como de jazz que no venía del punk, pero gracias a esa conexión lo conoce Jim y entra a la banda. Se llama Last of the Sharpshooters. Sharpshooters. Sí, ese mismo. Es discazo, weón. Es muy bueno, weón. Es muy bueno Don Bailó, weón. All Scratch It Up es uno de mis favoritos junto al Punk Rock Academy Fight Song. La forma como entró fue por esa conexión un poco. Es como una banda, como una anécdota de banda así como Under Cherry y John McCree, que era el guitarrista de una banda que se llama Work or Peace, que no era conocida, pero era conocido a Jim por una amiga en común. Pasaron por varios bateristas sin encontrar el indicado para la banda y lo que hicieron fue una cosa que hemos escuchado en algunos capítulos, poner un aviso en el diario. Poner un aviso en el diario y decir, banda punk busca un buen baterista. Y esto lo vio Milo y llegó a la casa de Jim. Y él no sabía quién era, pues, y lo reconoció sabiendo que era como el tipo de Strong Out. Y, claro. Y dice que fueron a la casa y le empezó a tocar algunas canciones y todo. Después tuvieron el primer ensayo y quedó cerrado el trío primero. Primero era un trío cuando grabaron el disco. Cuando comentamos esta historia, weón, yo digo, puta, weón, qué ganas de haber vivido como esa época ahí mismo, weón, ¿o no? Sí. Como que está todo conectado. Claro, ahora tenemos toda la información, pues sabemos que este weón venía de acá, que este de acá, que este de allá. Sí. Pero en ese momento estaba todo pasando, weón. Estaba todo pasando, weón. Qué bacán, weón. Qué época más bacán, weón. Sí, yo creo que también tiene una parte de romanticismo también, lo análogo también, porque eso de ponerlo en el diario, conocer a la gente, entonces sí. Era otra cosa igual. Sí, pues, weón, dejar el teléfono pegado ahí en algunas tiendas de discos para que te llamaran. No sé, weón, como... Bueno, antiguamente es la comunicación, pues, así era. Sí, ¿cachai? Así era. Yo me acuerdo. O lo ve tan lejano, weón. Sí, pero yo me acuerdo igual de muchas cosas. Por ejemplo, yo hice igual varias tocatas. No sé si tú organizaste alguna tocata o alguna cosa. Sí, varias cosas. Y en ese tiempo como que te conseguí los teléfonos de la gente, ¿cachai? Y algunos no los conocía y los llamáis por teléfono en la noche, así, oye, está el no sé quién. Sí, y le decía, oye, yo voy a hacer una tocata, ¿puede tocar tu banda? Y banda, así de repente me conseguí teléfonos de, no sé, y algunos las conocía y todo. Sí, ya claro. Te confirmo un poco más, dame tu teléfono, y te llamaban, o si no los llamabas tú de nuevo, y podían o no ponían. A veces habían flyers, ¿te acordás que salía la banda y salía entre paréntesis por confirmar? Claro. Claro, pues, sí, buenos tiempos. Cuando iba a buscar a los amigos antes que existiera el WhatsApp y si el weón no estaba, tenías que devolverte a la casa nomás, pues. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. No había más, pues. Sí. No había el weón está ahí, o el silbido, sí. ¡Aló! ¿Y por qué uno gritaba como con un tono, weón? No sé, weón. ¡Mati! Sí, no sé, weón. Hola, weón. Tía, está Landy. No, el Andy está castigado, no puede salir hoy día. Claro, no puede salir. Sí, está encerrado en su pieza. Sí, qué tiempo, qué güey. Tiempo. Oye, para seguir con la historia, en un segundo bloque, por decirlo así, se armó la banda como un trío en el 2000. Y el 2001 ya entran por, obviamente, los contactos de Jim ahí con Fat Mike, porque ya estaba metido en la escena, y graban bajo la producción de Ryan Green el primer álbum y único que se llama With a Lifetime to Pay, donde estuvo Adam Kramer como ingeniero adicional, y ese disco sale el 20 de febrero del 2001 por Fat Records con 13 canciones más un bonus que estuvo después digital, apenas 31 minutos de duración. El arte de la tapa estuvo a cargo de Dan Tripp y lo quiero comentar porque es como
una weá un poco de boomer o de esa época, ¿no es cierto? Como el decir, oh, internet es una mierda, el computador le... Claro, era el rechazo a las tecnologías también, pues, weón, Sí, ¿cachai? sí, Y sí. también tenemos que pensar y relacionar un poco a la banda, que esta no era una banda de adolescentes, ¿cachai? Entonces, por más que sonara como una banda melódica y una banda juvenil, los jugadores no hablaban del amor, pues, weón, hablaban de otras cosas, hablaban de weas atados en la pega, hablaban de conflictos de personalidades, ¿cachai? De otros temas un poco más complicados que sacaban un poco todo lo que veníamos conociendo, ¿cachai? Sabiendo también que Jim pasaba por problemas de depresión, que lo contó Fat Mike igual después, ¿no es cierto? Entonces, Claro, pues, era weón. un tema. Y el tema de la tecnología era como en ese año era también esa polémica por Napster, ¿cachai? Donde mucha gente estaba en contra de la piratería. Hay un montón de rollo, entonces ya puede que sea un poco boomer la portada porque Sí, pero es el contexto el, di- nomás. pero es el contexto. Y el dibujo tampoco está muy bacán, qué sé yo, No, pero está bien, weón. Para la época está bien, yo creo. sí. Como dato nacional, Dan Tripp había hecho todas las carátulas de Puley. O sea, él también es el responsable por dibujar ese disco naranjo con el Chucky. Los garabatos. Los garabatos, exacto. Y él dice que sobre esta portada, dice que, bueno, Jim Cherry lo plantea, Dan Tripp dice que es un tipo que está todo el día dibujando, que era casi un maniático. Y Cherry, o sea, este persona, Dan Tripp, que es el que hace el arte, le plantea a Jim esta como idea de que los únicos perjudicados reales por la piratería eran los sellos grandes y que al final las bandas se iban a beneficiar un poco de esto, de esta promoción un poco gratuita, que en el fondo lo que pasó, por decir de alguna forma, ¿no? Sí, claro, pues, o sea, fue una herramienta más de difusión. Si al final la estrategia de las grandes compañías se ve un poco afectada porque lo único, weón, es que lo único que hacen es vender discos, pues, weón. Sí, Así que automatizar un poco la industria y editar, fabricar y vender, pues, weón. sí, Entonces exacto. eso se te viene abajo un poco con todo lo de la piratería y todo, pero al final, para las bandas independientes, weón, que no tienen el soporte de las bandas tan gigantes, Sí. lo que más le importa es la difusión, pues, weón. Jim escribió este disco como su catarsis personal, de fondo. Por eso los temas son súper personales, como decías tú, y como que dijo, Sí, él no pretendía cambiarle la vida a nadie con el disco, sino que era como una cosa, hacerlo más que para él. Entonces yo creo que eso es lo lindo de este disco, que suena súper auténtico. Cuando ya nos metemos un poco más en el sonido y todo, para mí suena un poco como a Puley, como con una voz un poco más... No tan perfecta como la que tiene Scott Radinsky, por decirlo de una forma, no claro. tan fuerte. Jim no quería cantar al principio y de hecho su esposa lo motivó a que tomara las voces. Estaban buscando un vocalista al principio, pero al final él tomó las voces y suena bien a mi sentido. Y el disco le tengo mucho cariño porque encuentro que los temas son bacanes, como una versión de Puli un poco más pan rock, no sé. Sí, es una fusión, coincide con sus integrantes, entonces como mezclar Don By Low, como mezclar Sí, Strung Out, como mezclar Puley, mezclar esas tres bandas y tenemos el sonido de Zero Down perfecto, weón, perfecto, weón. Sí, yo también creo es casi como un disco póstumo, weón. sí, sí, ¿no es cierto? Porque Jim es el responsable absolutamente de todo, de la composición, sin ninguna pretensión, es lo único que siempre quiso es hacer buenas canciones, ¿cachai? Sí. Entonces se transmite y define un poco el disco con todo esto que estamos conversando, pues, bueno. Entonces es como su legado. Sí, es el legado. De hecho, así se escribe un poco después, obviamente, de su muerte póstuma y es como el disco más personal. Yo creo que por eso también es que mucha gente le tiene cariño, como yo mismo. Me acuerdo haber escuchado en esos años, antes de saber la muerte de Jim, por lo menos, el disco y lo encontraba bueno. A mí siempre me pareció como esas guitarras medio spooli y todo. Me gustaban mucho, pero después como que le agarré más cariño también, porque está como hecho con amor, está como hecho como del corazón. Es que claro, porque no es un disco nomás, pues, ¿cachai? Porque ya por más que estemos definiendo un poco cómo es el sonido y sus integrantes y las razones un poco,
hay un montón de contextos, po, weón, ¿cachai? No sé, po, la muerte de Jim, ¿cachai? Sí. Que con eso, obviamente, el proyecto no continúa, queda como una banda de culto con solamente una producción en el sello. Entonces, vos decís, weón, acá hay un montón de otras cosas del corazón, ¿cachai? Hoy hablando de superestrella, habíamos dicho que el disco salió en febrero del 2001 y un poco después, en agosto, la formación sumó un cuarto integrante que es nada más ni nada menos que Sean Dewey, ex guitarrista fundador de Lagwagon, que había sido parte de varios discos, de Da, de Trash, hasta Host tocó. Dicen que hubo una pelea interna, por eso lo dejó. Dewey, un dato menos conocido, Dewey suena como el de Malcolm, Malcolm, digámosle Sean, sí. Sean ya, mejor. había puesto coros en el Pan in Dravlik también, así que ahí también hay conexiones de producción junto a nuestro amigo Ryan Green. Así que bueno, no agarraron un guitarrista cualquiera, sino que tomaron uno bueno que después tocó en una banda que se llama Buck Wild, que no sé si te acordáis de esa banda de... Sí, algo. Claro, también este guitarrista entra como para darle más fuerza y soporte a las presentaciones en vivo, po, weón. Sí, porque después salieron en noviembre de gira junto a No Use for a Name, Diesel Boy, tocaron un festival o algo, pero fue en el fondo la única gira que tuvieron. Y claro, se decían que las canciones sonaban muy distintas ya con un segundo guitarrista con más fuerza, porque no llegó a Claro, reemplazar a alguien, sino fue una guitarra extra. claro, claro. Entonces, claro, imagínate, po, weón, imagínate cómo hubiese sido un segundo disco ya con este tipo de personas dentro, po, weón. No hubiese sido Sí, otra weá, po, weón. y seguramente habría salido si no hubiese sido por este suceso fatal, digamos, que no es nuevo en la historia de Gordo Podcast, lo hablamos obviamente en la historia de Strong Out, en el capítulo que hicimos junto a los amigos de Waterglass. El 7 de julio de 2002 murió Jim Cherry a los 30 años, súper joven, imagínate, a los 30 años. El primer comunicado de FAT decía que había mencionado una sobredosis, pero después como que lo arreglaron y publicaron y pidieron disculpas y dijeron que no había sido una sobredosis. Así que o retiró esa línea del comunicado mientras se esperaba un poco más de información, y en diciembre el sello publicó una segunda declaración con el resultado de la autopsia que decía que el organismo de Jim estaba limpio al momento de su muerte, que había sufrido toda su vida de hipertensión y arritmia, y eso, un bloqueo arterial, era lo que le había causado la muerte. Claro, claro que sí. Como dice el Mati, más detalles y una conversación entera, básicamente, en el capítulo de Strong Out. Sí. Pero sí, pues es fome porque imagínate, pues, con todo lo que pudo haber pasado en esa weá, uno le da Sí, qué rabia, weón, qué rabia, weón. sí. Bueno, también está, lo comentamos, y tenía problemas de depresión. Para él salir de Astronaut también fue un golpe demasiado duro, Sí, 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 ¿cachai? sí. Él siempre quiso ser un compositor así como bacán, ¿cachai? Hacer buenas canciones, como te digo, sin ningún otro tipo de pretensiones. Sí. Y puta, y todo se frustra y todo se trunca por su muerte, pues, weón. Una mierda, pues, weón. Claro, y a los 30 años, súper joven, y me lo Súper imagino, joven, pues, weón. y con una carrera musical, por lo menos dejó ese legado musical amplio. Y ya, como decimos, el disco de Zero Down es como, ¿verdad? Como un disco de su antología de su vida, por decirlo de alguna forma. Tiene un catálogo extenso porque él compuso muchas canciones, por eso es que también en la entrevista con su ex esposa o su viuda, ella cuenta que ella es la que maneja el catálogo de Jimmy, y ahí por eso sabe de que todavía es muy querido por la gente y que se escucha mucho. El golpe se sintió en todo el entorno, digamos, Fat, Epitaph, que eran los dos sellos donde estaba activo. En Pulley ya no era guitarrista activo al momento de morir, había dejado la banda en el 2001 para dedicarse a Zero Down, imagínate. O sea, Sí, él por eso te tenía... digo que Sí, todo lo que nos perdimos, weón, todo lo que sí, nos perdimos. sí, Quizás cómo estaríamos hablando de Zero Down ahora en el futuro, weón. exacto. Con Pulley cuántos sacó discos, etcétera. el 2004 un disco que se llama Mothers, que hay una canción que se llama Thanks, que también en el disco tiene unas notas que está dedicado a él.
Bueno, Strongout por su parte también le dedicó un tema que se llama Swan Dive, en las notas internas del disco Exile in Oblivion también lo mencionó, NoFX lo mencionó también en ese tema Doornails del Waltz in Close Clotty, donde Fat Mike dice este es para Jimmy también, y nombra un par de temas de Mind of My Own, de Strongout, como el ejemplo de hacer las letras. O sea, era como un tipo súper querido. En el disco que sacó después, el retrospective de esa caja de 3 discos desde los 20 años del sello, sale una canción, un demo del No Apologies to Zero Dawn que no había sido editado hasta el principio. Así que claro, me gustó que haya salido. Bueno, sí, me gustó caleta también el detalle. Vale destacar que la banda participa solamente en un compilado de Fat Music en el volumen 5. Mira. O sea, también dejó su marca porque por esos compilados uno conoció un montón de bandas, ¿cachai? Un montón de bandas que no eran tan populares fuera de nuestro radar, ¿cachai? Qué bacán, weón. Es muy bacán la historia de esta banda, weón. Me gusta mucho. A mí también, porque encuentro que está todo hecho como con cariño. Eso me gusta mucho. Es como por eso lo aprecio tanto. Ya lo he dicho varias veces durante el capítulo, pero no lo paro de decir porque es como emotivo escuchar el disco y todavía un disco que suena súper fresco, no sé. Yo creo que si hay alguien que lo escucha ahora, que hasta el momento no había tenido contacto con la banda, ¿ya? Y lo escucha por primera vez, va a sonar como un disco fresco, como un disco que, no sé si sacado de este año, ¿cachai? Pero sí un disco que uno puede escuchar, ¿cachai? Suena como un buen disco de pan rock Muy melódico. bueno, sí, recomendado absolutamente. Para todo fan de este tipo de bandas. Si no estaba en tu radar, weón, puta, weón, es un disco. Imagínate todo lo que hemos estado hablando de ello, weón. Totalmente vale la pena, weón. Sí, así que si es que no conocía Zero Down, el disco es imposible de encontrar. O sea, en vinilo cuesta, pero carísimo, porque obviamente no creo que vayan a sacar nunca un repress de una banda que está súper poco activa. O sea, sería como seguramente una pérdida, a menos que sacaran 100 copias, no sé. Claro. Yo tengo el CD, weón. El CD, sí. El CD es un poco más fácil de encontrar, pero aún así medio escondido. Del año 2001 quizá en algún momento sacan una retrospectiva o algo. Yo no lo tengo, me lo busqué igual, por eso te digo el precio, porque lo busqué en vinilo y salía 250 euros. Estaba, por lo menos, obviamente el precio que lo ponen, no sé si se vende ese, porque los precios a veces están súper excesivos. Sí, pues especuladores, como siempre, hay en todos Especuladores, lados. váyanse, retírense de mi sala. ¡Especuladores fuera! ¡Fuera! Así que, nada, esta vez quisimos hacer un capítulo rememorando también Zero Down. Obviamente la discografía no es tan extensa para hacer un capítulo de más de una hora como lo venimos planeando hace rato, pero aún así un tributo a la banda que nos gusta mucho. En el próximo capítulo también se viene una banda con menos discografía, un poquito más que esta. Así que eso, 2 capítulos un poco más express, con menos tiempo para nuestros oyentes. Vivimos en un mundo veloz, en un mundo apurado. No todo tiene que durar 3, 4 horas. Así que no, pero está bien. Este es básicamente un homenaje a Jim, a su trayectoria, a su vida, su legado. Porque eso para mí es el disco de Zero Dawn, más que The Strong Out y más en todos los otros proyectos donde participó. Para mí este disco de Zero Dawn es como el legado de Jim, weón. Exacto. Así que eso, descansa en paz, Jim Cherry. Así es, aguante Jim. Gente, coméntenos en las publicaciones de Instagram, en el capítulo, en las publicaciones de Spotify o en su plataforma favorita, donde puedan comentar qué les parece Jim Cherry. ¿Han escuchado este disco? ¿Lo habían escuchado? ¿Es nuevo para ustedes? Bájenlo inmediatamente, disfrútenlo como es. Lean sus letras, los detalles de la voz de Jim, los detalles de las guitarras. Nada, para mí lo escuché varias veces estas últimas semanas preparando el capítulo y aún así me dan más ganas de escucharlo al mismo tiempo. Sí, claro, es un disco emotivo, es un disco que, claro, como hablamos en todo el capítulo, tiene energías especiales. Bueno, terminó siendo el disco de la banda.
Sí. Así es que también entra como en la categoría de clásicos y de... Sí. No sé, a Jim se le tenía mucho cariño, weón. No solo nosotros. Sí, no. ¿Cachai? Tiene varias escuchas del disco, ¿eh? No es como un disco que no lo es cualquier escucha. wea. No es así, es un poco escondido nomás por la poco promo que tiene, pero el disco Sí, suena sí. súper bien. Súper bien. Pero por favor, vayan, háganse el favor y esperamos que el feedback, que nos comenten, que nos cuenten su relación con Jim, con Strong Out Pulley, Zero Down, Exacto. Down by Low, lo que sea. Lo que sea, exacto. Así nos que vemos pronto, amigos. Nos vemos en un próximo capítulo. Aguante, gordo.